Muy buenas tardes, arrancamos una nueva emisión de Bar del Encuentro. Somos un montonazo hoy, ¿eh? Bien, porque vamos levantando el cupo femenino, chicas, de a poquito lo vamos levantando. Hoy nos va a estar charlando, va a estar compartiendo algunas cosas con nosotros Federico Cañucchi. Federico es abogado con especialización en defensa de la Universidad Nacional de la Defensa, asesor de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados y secretario de capacitación de UPCN del Ministerio de Defensa. ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo estás? ¿Cómo anda? Bien, muy bien. Bueno, gracias por invitarme a la Secretaría Profesional y a los compañeros y compañeras que vinieron. Bueno, y a todos los que lo están viendo, es un gusto, es un placer. Vamos a romper el hielo. Yo estoy Bueno, acá como muy intrigada, ¿no? Porque vengo hace días con esto. ¿Nieva en Guantánamo? bueno, no nieva en Guantánamo todavía. Un poco la idea de pensar, el artículo tiene que ver con el paralelismo entre la ocupación que hace un espacio del territorio de Cuba, Estados Unidos, ya desde hace más de 120 años, eh, que viene, digamos, de los tiempos incluso de la colonia, también anteriormente, cuando Cuba era parte del Reino de España, eh, y cómo ese espacio es utilizado a los fines de una política de acción militar, ¿no? En territorio cubano por parte de Estados Unidos. Y el paralelismo con la posibilidad o esta idea que tiene Javier Milei, ¿no? De armar una base conjunta naval en Ushuaia con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y con la OTAN, ¿no? Como puerta de entrada eh, tanto hacia el Atlántico, esa vía interoceánica entre el Atlántico y el Pacífico, sino también hacia la Antártida, ¿no? Esa posición geopolítica y geoestratégica tan importante. Recordemos que, además del Canal de Panamá, si no existiera el Canal de Panamá, la única manera de llegar de Nueva York a California es pasando por Buenos Aires, pasando por Ushuaia, por Tierra del Fuego, y es un espacio muy importante de cara a la discusión del Tratado Antártico en muy pocos años. La Antártida es el único territorio del mundo del cual ningún país puede ejercer su soberanía y donde hay reclamos territoriales de cada uno de los países de cara a un futuro donde este espacio sí se parcelice. La Argentina tiene y está superpuesto con la OTAN. Gran Bretaña tiene sobre el mismo territorio argentino que reclama también su propio reclamo territorial, ¿no? Y hay un ejercicio de la soberanía argentina que está en suspenso, tanto en las Islas Malvinas como en todos los espacios marítimos circundantes a las islas, eh, por parte de la OTAN. Con lo cual digo, este Guantánamo, este pequeño Guantánamo, ¿no? Que se podría armar en Ushuaia, eh, sería a los fines de la ampliación territorial del control de Estados Unidos y de la OTAN por sobre nuestro territorio. Bueno, es un poco esto, es el carácter de la entrega, es el carácter de, de no tener a la soberanía nacional o al principio de cuidado de la integridad de nuestro territorio como una prioridad en el gobierno de Milei, que no lo es. Es curioso porque a los pocos días de que anuncien esto, él hace una declaración de que vamos a recuperar las Malvinas, ¿no? Como haciendo contrapeso, digamos, de tanta entrega colonial, no, esto nos va a ayudar a recuperar las Malvinas. ¿En qué sentido podría llegar a ayudarnos a recuperar las Malvinas eso? Nosotros, bueno, siempre que se habla de Malvinas, ahí en el Ministerio de Defensa, obviamente es un tema muy caro, es un tema muy preciado tanto para quienes tienen de profesión militar y son parte de las Fuerzas Armadas, como también para quienes formamos parte del Ministerio, y bueno, para todos los argentinos en general, ¿no? Cuando se habla de Malvinas siempre aparece esta pregunta de, bueno, ¿se pueden recuperar las Malvinas? ¿Cómo se pueden recuperar las Malvinas en un futuro? La Argentina ha determinado claramente, y aparece incluso en nuestra Constitución, en una de las cláusulas transitorias de la Constitución, que el reclamo de Malvinas para los argentinos eh, es permanente, constante, ¿no? Uno no puede esquivar la posibilidad de exigir en cada foro internacional o en cada espacio que uno se encuentra el cumplimiento del ejercicio de la soberanía de la Argentina por sobre las islas. Lo cierto es que la Argentina optó, y es una definición política que ha tenido la Argentina, que el reclamo de soberanía se hace por vías diplomáticas.
insta al Reino Unido y la Gran Bretaña a sentarse a negociar sobre las islas. Javier Milei dice esto, que él va a recuperar las Islas Malvinas. Sin embargo, hasta ahora, en todas las exposiciones internacionales que hizo, tanto en foros como en visitas extranjeras o recibiendo incluso mandatarios extranjeros, nunca nombró la cuestión Malvinas. Es el primer presidente en hacer una apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, por ejemplo, sin nombrar ni una sola vez la palabra Malvinas, ¿no? Es un hito histórico. Con lo cual digo, no sé. Es el primero en muchas cosas. Es el primero en muchas cosas. Es el primero en muchas cosas, pero en la cuestión Malvinas se dice, las vamos a recuperar las Islas Malvinas, no explica cómo. No explica cómo, y bueno, ya por lo que vemos que en términos diplomáticos o exigiéndole al Reino Unido que se siente a negociar, al menos no parece ser ese el camino. Sé que esto también, yo estaba escuchando respecto al tema Malvinas, que llamémosle errores que se cometen por desconocimiento. Milei, cuando viajó a Israel, anunció la posibilidad de trasladar la embajada argentina a Jerusalén. Sí. Independientemente que eso debería hacerlo por ley, etcétera, etcétera, Jerusalén en 1947 junto a Belén son declaradas ciudades como internacionales, no pertenecen ni a Israel ni pertenecen a Palestina. O sea, cuando se hace la partición territorial, las dos ciudades quedan de alguna manera, por el carácter que tiene Jerusalén, de ser el lugar donde nacieron las tres religiones monoteístas, que están el judaísmo, el cristianismo y la religión musulmana. Si nosotros trasladamos la embajada a Jerusalén, reconociéndola como territorio de Israel, estaríamos reconociendo la ocupación territorial por una potencia que además desplazó a la población que vivía allí, lo cual es un pésimo antecedente para nuestro reclamo sobre las Malvinas. Digamos, por lo visto no es esto la primera macana que se manda o el primer desconocimiento. Pero yendo al tema de la base, digamos, acá se supone que hay una tríada clave que es Mount Pleasant, la base inglesa, Punta Arenas, que Argentina necesitaría de alguna manera para su propia proyección sobre la Antártida establecer una base en Ushuaia. Se habló durante el gobierno anterior de que se empezaba a armar, etc. Y ahí llegaron dos ideas. China, tengo entendido que se ofreció a colaborar en la construcción de la base, etcétera, etcétera, etcétera. Eso sería una decisión determinada. Y ahora lo que dicen es que lo que él pretende es que sea Estados Unidos el que coparticipe en esta base, que sería Argentina. ¿Es así realmente la propuesta? Nosotros, por supuesto que el fondo de la cuestión todavía lo desconocemos. Hay pedidos de informes hechos en la Cámara de Diputados de la Nación, que se están tramitando actualmente en la Comisión de Defensa y que se tramitan también en otras comisiones, pero son muchos los diputados que han presentado ya solicitudes de informe, tanto escritas como verbales, tanto al ministro Petri como a Mundino, para que sean presentes en reuniones plenarias, o que hagan también pedidos de informes escritos, que son las dos posibilidades que permite el reglamento de la Cámara de Diputados para conocer a fondo esta cuestión. La verdad es que armar una base conjunta, ya sea con China o con Estados Unidos, es igualmente perjudicial para Argentina en términos de ejercicio de soberanía sobre el territorio. Nosotros, en el fondo, no sabemos, por lo que fue la cadena nacional de Milei con Laura Richardson, la jefa del Comando Sur, aparentemente sería una base conjunta, es decir, tanto Argentina como Estados Unidos. Estados Unidos exige una serie de cuestiones cuando se establece como una base militar o operativa fuera de su país, y entre ellos es esta inmunidad funcional que tienen sus soldados. Totalmente. Totalmente. Y también de una inmunidad funcional que es muy complejo, porque uno no puede detener un soldado mexicano, no puede investigar sus delitos. Una cuestión de soberanía. Pasa mucho, por ejemplo, en Corea del Sur. Corea del Sur, Estados Unidos tiene mucha presencia en Corea del Sur, y es muy recurrente violaciones, robos y lesiones de soldados de Estados Unidos que salen de la base y cometen una serie de delitos. Corea del Sur no puede ni detener. Están exentos de la jurisdicción local. Claro. Están exentos de la jurisdicción local. Por lo cual es muy perjudicial.
Pero volviendo a esta cuestión que decimos sobre Antártida y eso, la Argentina inaugura en la gestión del gobierno de Alberto Fernández una base conjunta y combinada, o sea, de diferentes fuerzas, incluso iba a estar hasta el ejército, que eso generó en algún punto una polémica, digamos, que tenía que hacer una fuerza de infantería o artillería, que era lo que querían Ushuaia, que se conjunta entre las tres fuerzas, y la idea es armar el polo logístico antártico naval de Ushuaia, que es conjunto, digo, es la Armada, pero también con otras fuerzas, el Ejército y la Fuerza Aérea, y que sea el gran polo logístico hacia la conexión con la Antártida de las bases permanentes y las bases que son en la campaña de Antártida de verano. Y lo que se hizo también fue reinaugurar la base Petrel, definirla como una base permanente. Petrel está muy en el extremo norte de la península de la Antártida, con lo cual es la más cercana al continente americano, y la idea es que sea permanente y utilizarla como un polo logístico y la puerta de entrada ya no tanto Ushuaia, sino más bien Petrel. Bueno, obviamente lo que se discute con una potencia, una superpotencia como Estados Unidos, es que la campaña antártica capaz Milei en su afán de ahorrar te lo termina haciendo Estados Unidos. Claro. Eso sería un problema. ¿Vos decís que le vamos a regalar la Antártida a los Estados Unidos? Sí, no sé si regalar porque no es nuestra, pero sí. No, además, acá hay una cuestión que es compleja, porque si bien Argentina ha sido el país que más ha tenido voluntad de marcar presencia y más ha avanzado sobre el territorio antártico, tanto a nivel militar como científico, con relación al resto de los países, es un dato, o a veces es como que nosotros también desconocemos nuestra propia historia, ¿no? La Argentina fue quien ha tenido, con relación al Tratado Antártico y al territorio antártico, una mayor voluntad de participación y de actividad con relación al resto de los países del mundo. O sea, de hecho, la mayor cantidad de bases están instaladas en el sector antártico argentino. Si bien ya varios países tienen bases instaladas en la Antártida, generalmente de investigación, la mayoría son de investigación, a pesar de contar con personal militar, porque no pueden instalar armamento, digamos, está prohibido por el Tratado Antártico, pero sí hay militares que funcionan en las bases y que colaboran en la investigación científica. Argentina fue la más prolífera en la presencia y en la investigación sobre el territorio antártico. Y casualmente, quien discute la participación de la Argentina es Gran Bretaña, a partir de su presencia en las Islas Malvinas. Y Gran Bretaña plantea como una zona de exclusión, de pertenencia sobre el territorio antártico, gran parte del territorio antártico argentino, sostenido supuestamente en el derecho de tener el dominio sobre las islas del Atlántico Sur. Entonces, hay una situación conflictiva que excede Malvinas, que va hacia la Antártida, que instalar una base extranjera en el sur de nuestro país estaría, digamos, permitiendo, justificando el interés que tiene una potencia extranjera imperial como Gran Bretaña sobre el territorio antártico argentino, ¿no? Sí, coincido. La Argentina respeta muy acabadamente el Tratado Antártico, tanto es así que el Ministerio de Defensa no es autoridad de aplicación del Tratado Antártico, sino que es la Secretaría de Antártida, Malvinas y Atlántico Sur, que está a cargo de Guillermo Carmona hasta hace muy pocos meses. Toda la política antártica la define la Secretaría de Antártida, Atlántico Sur y las Malvinas, y el Instituto Antártico Argentino. Lo que hacen las Fuerzas Armadas, en particular, lo que es Comando Conjunto Antártico, que depende del Estado Mayor Conjunto, son las facilidades logísticas. Colaborar. Claro, que es la cuestión logística, pero es un espacio desmilitarizado. Y parte de lo que hace Gran Bretaña, el afán de Gran Bretaña superponiendo los reclamos territoriales, es justamente pensar un poco más allá de unos años
cuando esto se vuelva a rediscutir en relación a los ejercicios soberanos. Y sí, es lo que decís vos, digamos, el enclave imperial en las Malvinas quiere ser la proyección de ejercicio tanto de fuerzas, pero de ejercicio de soberanía por sobre la Antártida, que tiene una serie de recursos inexplorados. Naturales impresionantes. Ese es el tema, ¿no? Totalmente. Recursos naturales. O sea, por otra Un parte, supercontinente que no está, nunca se hizo ni un pozo. Entonces, te diría que por otra parte, nosotros hablamos de Estados Unidos y hablamos de Inglaterra, y hay que decir, pero son dos países diferentes, no son la OTAN. Son la OTAN. Realmente. Digamos, esto es histórico, además, el trabajo en tándem de Gran Bretaña y Estados Unidos. O sea, es indistinto. Lo que no hace uno lo hace el otro, se complementan, digamos. Y bueno, son familias. Hace unos días circuló un video por inteligencia artificial donde Biden, ¿no?, agradecía lo buen muchacho que era Milei, que les había dado todo sin pedir nada. Y más allá de la inteligencia artificial y de lo que planteaban, es la verdad. O sea, te entregamos todo, no pedimos nada, nos entregamos. O sea, porque una vez se dice, bueno, colonia próspera, o acá es colonia ni próspera. No en colonia, factoría. Factoría. sí, a ver, Javier Milei, digo, creo que es algo, es una verdad de perogrullo y algo que lo vemos públicamente. Javier Milei tiene un alineamiento muy automático con lo que él entiende que son las ideas y los países que expresan tanto Occidente como la ciudad de la libertad. En su cabeza, Israel, Estados Unidos son como los grandes faros de la libertad, y donde el Estado no tiene que inmiscuirse en nada, ¿no? Esto es un poco lo que él dice. Estos alineamientos automáticos y este video de inteligencia artificial que decimos de Biden diciendo que él le está regalando todo, yo creo que es el gran objetivo de él, y no lo pienso realmente como un paradigma ideológico demasiado elaborado, sino más bien una borrachera ideológica de él de entrega, porque entiende que esos son los países que hay que seguir. Él dice, en 35 años vamos a Irlanda, en 60 hacemos nosotros. Esto tiene su consecuencia directa, no solamente hacia nuestra integridad territorial, nuestra mirada de la soberanía, sino también hasta nuestros vecinos, ¿no? Ya empieza a pasar que Chile, ya empieza a pasar que Uruguay, que Brasil, Paraguay, Bolivia, digo, son países donde siempre, o al menos posteriormente, después de la salida de la dictadura, y mayormente durante los 90, bueno, toda la década del 2000, se fortaleció mucho lazos de hermandad. Nosotros tenemos, cada 4 años hacemos la Directiva Política de Defensa Nacional, se llama DPDN. La DPDN es una manifestación pública que le hacemos al mundo, una especie de libro blanco medio chiquitito, donde hacemos una caracterización que tiene 3 etapas. Una caracterización general y global sobre cómo vemos el mundo. Esto lo refiero al presidente de la Nación. Cómo vemos el mundo, cómo vemos la Argentina y la situación de la defensa. Y tercero, instrucciones al ministro de Defensa y al instrumento militar. Es pública la DPDN, la pueden leer. Ahora va a haber otra DPDN, se hace en septiembre, cada 4 años. E inicia el ciclo de planeamiento de la defensa, ¿no? Bueno, ahora Milei va a tener que hacer la suya, ¿no? Petri va a tener que hacer la suya. Pero la última, la que fue nuestro gobierno, hablaba de que para nosotros, nuestros vecinos, eran espacios de alta colaboración. Nosotros le decíamos a Bolivia, a Brasil, a Chile, que ustedes y nosotros somos colaboradores. Ahora no está pasando eso, ¿no? En Ushuaia, tan pocos kilómetros de la frontera con Chile, que quieran poner una base de la OTAN, es perjudicial. Y eso empieza a hacer ruidos también que nos afectan con nuestros vecinos. Milei no está mandando mensajes de mucha colaboración con la a Lula lo trata de comunista, a Petro lo trata de comunista, a Boric lo trata de comunista. Sí, sí, sí. Eso sumado a un rearme, un despliegue de sistemas de armas más sofisticados, genera una tensión, que es algo que los argentinos no hicimos. O al menos no lo hicimos desde la salida de la dictadura, no lo hicimos. ¿No?
esa mirada geopolítica de Javier Milei es problemática. Es problemática y yo creo que no va a redundar en nada positivo para los argentinos. Es porque si, bueno, Colonia próspera, Puerto Rico. Puerto Rico no es una colonia próspera. No, no, para nada. La Guyana no es una colonia próspera. Surinam, no hay ningún país de Centroamérica que sigue siendo colonia, es una colonia próspera. Te iba a preguntar eso, Fede, justo que hablabas de la recuperación del elemento militar, sobre la reciente compra, ayer de los aviones, ¿no? Que si bien era absolutamente necesario, la Fuerza Aérea, que es totalmente justo, ¿qué implicancias tiene que nuestra principal hipótesis de conflicto, que sería la guerra de las Islas Malvinas, tengan, o sea, sean nuestro proveedor militar, sea Estados Unidos, con materiales además británicos, acentos estables, por ejemplo, etcétera, ¿no? Si nosotros necesitamos armamento en un eventual conflicto, no lo podemos obtener de esa fuente, ya nos pasó, de hecho, en la guerra de Malvinas. No, perdón, pero si no entendí mal, no vamos a poder usar esos aviones para una hipótesis de conflicto. Porque precisamente el armamento del que están dotados esos aviones no sirve para un conflicto de ese tipo. Por eso es expresamente por una decisión a pedido de Gran Bretaña. Entonces, ¿de qué sirve proveernos ese material militar que es imposible usarlo en nuestra principal hipótesis de conflicto? Mirá, estuvieron saliendo estas semanas varias notas muy interesantes para el ex director, porque lo echaron, el ex director del doctorado de la Universidad Nacional de la Defensa, donde tenemos un gran trabajo gremial en DEF con Rodrigo y con compañeros de la delegación. Participamos mucho en actividades, hicimos una presentación de escenarios, hicimos varias actividades, una actividad con Tognoli, también Eduardo Tognoli, diputado nacional ahí. Luciano Angelini, que es director del doctorado, escribe una nota muy interesante. Sergio Eis, un docente también de una nota muy interesante. Roberto López. Estuvieron saliendo algunas notas muy interesantes hablando sobre este tema. Ayer sale otra también que habla particularmente de los F-16. A lo que voy. Hubo voces muy en contra y voces muy a favor. Uno, no me quiero poner técnico porque tampoco los quiero aburrir, pero más o menos a grosso modo y en términos generales. La adquisición de un sistema de armas, sea cual fuera, tiene que tener algún criterio de efecto, ¿no? Las Fuerzas Armadas o el instrumento militar, adquirir un sistema de armas tiene que tener algún criterio en el planeamiento del efecto que uno quiere generar, ¿no? Una pistola, una bala, un uniforme, un barco, un tanque, lo que sea, tiene que tener algún criterio en un plan de campaña y tiene que tener algún criterio en el efecto que uno desea que eso produzca. A eso lo vamos a llamar capacidades, lo vamos a llamar sistemas de armas, algunos lo llaman de una manera o de otra. La Argentina, a diferencia de algunos otros países de América Latina, tenía esta capacidad supersónica, ¿no? Que son aviones supersónicos, que eso permite interceptar y llegar hacia diferentes lugares y evadir diferentes sistemas de armas. Esta capacidad se pierde en el 2015, cuando se retiran todo lo que era el sistema Dagger, el sistema Mirage, que eran aviones que habían participado en la guerra de Malvinas también, y se retiran, la Argentina pierde esa capacidad, y desde el 2015 hasta la actualidad no la habíamos recuperado. Recuperar la capacidad supersónica con el F-16 es una muy buena noticia. La noticia es buena. Está bien que la Fuerza Aérea Argentina recupere eso. Para los argentinos es algo positivo. Desde el hundimiento del submarino Ara San Juan, la Argentina pierde su capacidad submarina. Estaría bueno que se recupere también. Y hay otras capacidades que la Argentina tuvo que ya no tiene más. Aviones, tuvo, ya no tiene más. Es ir recuperando capacidad. Recuperar la capacidad supersónica es una buena noticia. Ahora hablamos de los efectos que hablaba al principio. Si uno piensa en el escenario hipotético, un conflicto interestatal con el Reino Unido, bueno, este sistema de armas, el F-16, no sirve. No sirve. ¿Por qué? Y porque no tiene alcance hasta las islas, porque no es un sistema de evasión y de, ¿cómo se dice?, de persuasión para los ingleses creíble, porque lo conocen perfectamente. Bueno, esa es la situación, ¿no?
Había otras opciones en bandeja que se habían analizado, que lo había hecho tanto la gestión de Rossi, y luego la gestión de Aguad también, de Martínez, y la gestión de Tayana, también lo habían analizado diferentes propuestas. Algunas eran muy interesantes, se hablaba de aviones chinos, de aviones de la India, China, perdón, China, había opciones de aviones surcoreanos, había otros sistemas que podían ser interesantes o podrían cumplir efectos mucho más disuasivos hacia las Islas Malvinas. Lo cierto es que la Argentina no hace un planeamiento para recuperar las islas por vía militar. Eso no sucede. No hay un planeamiento en ese sentido. Sino que buscamos otro tipo de capacidades o efectos. Pero sí, es muy famoso, son 24. No van a venir los 24 en el año 2024, este año no van a venir estos 24 que compraron. Lo más probable es que llegue uno solo este año, que sea una escuela. ¿Ya pagamos 24? No, se van a pagar en varios años. No, ya se van a pagar en varios años. Primero va a venir uno que es el que le dicen avión escuela, porque obviamente hay que saber manejar esa bestia. Puede ser cualquiera, te haces el examen médico, tenés que saber. Y van a ir viniendo hasta el 2028. Muy probablemente los 24 no vuelen, sino que dejen 2 o 3 en tierra para canibalizarlos y para usarlos de repuestos. Capaz vuelen 16, capaz vuelen 18, 20. Pero bueno, la noticia es positiva en términos de recuperación de esta capacidad supersónica. No es el medio o el sistema de armas que tendríamos que haber incorporado. Había otras opciones muchísimo mejores. Esto que decía la OTAN es cierto, los repuestos son OTAN. No del F-16, el F-16 no se fabrica en Inglaterra, no tiene ningún componente inglés, al menos el F-16 que nos van a vender a nosotros. Sí, todos los sistemas de armas que se le pone abajo, todos tienen elementos ingleses. El bloqueo de armamentístico tiene Reino Unido contra la Argentina, tiene un componente muy interesante para pensarlo porque es muy estratégico y es muy comunicacional. Ellos no nos bloquean todo. Ellos nos bloquean particularmente lo que les interesa que nosotros sepamos que ellos no nos van a vender. Para lo que es la campaña antártica, todo lo que son repuestos ingleses no lo venden. Para lo que son los helicópteros Lama, que usa la Fuerza Aérea en altura, en la Cordillera de los Andes, no lo venden. Hay algunos repuestos de algunos aviones de Fuerza Aérea que también lo venden ellos y no. Pero para, por ejemplo, el Superintendent, que está en tierra, que compró Macri y está en tierra, y que necesita eyectables, unos fusibles eyectables de los asientos para poder homologarlos para volar, no nos lo venden. Pero por el Superintendent a ellos les subió varios barcos. Sí. Ellos te mandan mensajes estratégicos. Para la doctrina de seguridad y defensa de Inglaterra, en todas las etapas, desde la paz hasta los conflictos, digamos, la escala y todos los elementos de los conflictos, siempre está atravesada por la información. Ellos tienen muy, muy presente la cuestión de la comunicación estratégica. Ellos comunican cosas todo el tiempo. Y esto, el bloqueo, lo usan para eso. Así que probablemente para el F-16, que saben que no llegan ni a las Malvinas y que no van a tener armamento, nos vendan todo lo que peleamos, ¿no? Eso. Fede, vos tocaste un tema que yo te iba a preguntar casualmente. No sé si está en tu conocimiento, pero me preocupa que pasó en silencio la crisis del ARA San Juan, ¿no? Lo que sucedió con el ARA San Juan. Es como que ya no se olvidamos lo que pasó. Y en realidad es algo que a nosotros como argentinos nos tendría que, por lo menos, tener atentos y en particular preocuparnos, ¿no? ¿Cómo viste vos esa situación? No, a ver, es un tema muy delicado porque tiene que ver también, primero está judicializado, ¿no? El Juzgado Federal de Dolores, el que lleva adelante la investigación, en el medio también se pudo probar ampliamente que los familiares de los tripulantes, los 44 tripulantes de la ARA San Juan, habían estado investigados, ¿no? Que el macrismo no solamente los persiguió, sino que les hizo inteligencia totalmente ilegal contra ellos, que fue algo brutal, ¿no? Además de... Se los quiso culpar incluso a los tripulantes
de las consecuencias del accidente. No, lo que hizo el macrismo con Tremendo. General San Juan fue terrible. Nosotros fuimos testigos principales, ¿no? Porque nosotros en la delegación que está en el Ministerio de Defensa tenemos contacto constante con la situación y cuando fue el hundimiento fue muy brutal, digamos, porque obviamente trabajamos con personal de la Armada y todo el mundo conocía a alguien que había sido tripulante de algunos de los dos submarinos que están operativos, son gemelos, ¿no? El Salta y el San Juan, sí, el Santa Fe, el Salta y el San Juan. A mí me parece que nosotros, la Argentina atraviesa desde la Guerra de Malvinas un proceso de financiamiento muy severo. De todas las áreas del Estado. Yo creo que si recorremos áreas del Estado, todas han tenido su reducción presupuestaria, su dificultad de financiamiento, de donde vayamos. A donde vayamos encontramos que los últimos años han sido de decaimiento del presupuesto. Pero en los medios de la defensa es muy explícito, ¿no? En lo explícito ha habido accidentes en San Martín de los Andes hace poco, donde también murieron algunos miembros de la escuela de montaña, porque se dio vuelta un Mercedes muy viejo. Y el submarino ahora San Juan es la expresión de eso, de financiamiento muy grande y después consecuencias de la política de no querer hacerse cargo de eso. Hay un subsidio que es muy bajo, que se le otorga a los familiares de Ara San Juan. Hay la Comisión de Defensa Nacional también sancionó con fuerza de ley el nombramiento de plazas, de calles, de las ciudades donde vivían ellos. Hay monolitos de los 44, gran parte de ellos eran salteños. Había algunos que otros santafesinos, pero la gran mayoría era del norte grande. Esa presión, ¿no? Y después la responsabilidad política que tendría que ser investigada por la justicia, el macrismo de hizo con las familiares, ¿no? Que fue terrible y que hoy está impune. Bueno, también hacia dentro de la Armada, ¿no? Continuó completamente igual desde hasta ahora. Y esa capacidad submarina se perdió. Nosotros tenemos la escuela de submarinos que está en Mar del Plata, forma tripulantes y se están yendo a Brasil y a Perú. Aprender, retener e intentar retener la capacidad submarina, pero no tenemos actualmente objetivo ninguno, ¿no? Hubo dos propuestas, una por parte de Francia. Francia le iba a vender a Australia el submarino. Hay un acuerdo donde Australia termina comprando en Estados Unidos y los submarinos en Francia no se venden, nos lo ofrecen. Había un ofrecimiento de un submarino de totalmente última tecnología. ¿Convencional o Nuclear. No lo compran. Y después está la propuesta de Alemania. Nosotros los submarinos que nosotros tenemos son alemanes. Y había una propuesta de Alemania no solamente de vendernos submarinos diésel alemanes, sino también fabricarlos acá. 2 allá y 2 acá. Como había sido con los submarinos y las MECO nuestras, que algunas se fabrican allá y otras se fabrican acá. O se intentaron fabricar acá, no se terminaron. La idea era esa. Y no pasó porque para adquirir también medios de la defensa hay que tener una mirada geopolítica muy definida por parte de todo. Uno, para gestionar las herramientas de la defensa nacional, tiene que saber muy bien para dónde va. Que bueno, con Milei pasa, ¿no? Estamos hablando de eso, digo, todo lo que había mejores propuestas, había mejores opciones, había, nada se hizo y caemos en quien hace, Sí. ¿no? O sea, está bien que haya un planeamiento, pero me parece que son cuestiones que trascienden o que deberían trascender a los gobiernos de turno y que debería haber una política estratégica, Total. como lo dice, ¿no? Y no pasa. Y entonces después caemos en chatarra. No, totalmente. Nosotros lo vemos en la delegación. Nosotros lo vemos en la delegación. El Ministerio de Defensa tiene compañeros y compañeras absolutamente formados en defensa. El cuerpo de delegados incluso tiene compañeros magísteres, especialistas. Hay una continuidad y podría haber una continuidad como política de Estado por sus trabajadores, que forman parte del ciclo de planeamiento de la defensa
y que son sumamente especialistas y concentrados en el tema, y desde la delegación nos interesa, y la Secretaría de Profesionales, hacia dentro de la delegación también, fortalecemos mucho el contacto con estos cuadros técnicos específicos que permiten la continuidad en el tiempo de la política de Estado. Pero lo que no termina pasando, y es un problema del peronismo, es que muchas veces el peronismo no tiene una mirada geopolítica sumamente firme y determinada. Entonces, tenemos los compañeros más pro-yanqui y los compañeros más pro-chinos. Contradicción. Y entonces es muy difícil la gestión de una herramienta de la política exterior como es la defensa. El instrumento militar es, yo te diría, un 70% política exterior. Totalmente. Tanto las teorías militares que tenemos en el exterior son miles, sino también por los ejercicios conjuntos, combinados con otros países, y además porque sentarse en la mesa de la política exterior sin un instrumento militar tiene su complejidad. Hay unos autores de políticas internacionales que le dan mucha importancia y otros que le dan un poco menos, a veces están en el medio. No es lo mismo ser Costa Rica, que tiene un instrumento militar, a ser Estados Unidos. Es distinto, pero me parece que el desafío, ¿no? Hablando del futuro, para el próximo gobierno peronista es tener una mirada geopolítica definida. Pueden ser los BRICS, puede ser América Latina. Brasil es un enorme productor de medios. Enorme. Brasil fabrica aviones supersónicos. Brasil fabrica sus propios submarinos. Son la clase Riachuelo, son nuevos, son espectaculares. Brasil tiene blindados a rueda de llaman Guaraní 6x6 Iveco, probados en combate. Es una cosa espectacular. Se le podría contar a Brasil. Ahora, Fede, y Rodri también me ayudarás, se luchó mucho por conseguir el FUNDEF, ¿no? El Fondo Nacional de Defensa, para obtener recursos justamente para equipar a las Fuerzas Armadas. Pero me da la impresión que en el gobierno anterior todo eso se fue como postergando o dilatando. Yo me acuerdo, hablaba justamente de las clases MECO y de los submarinos. Tandanor tenía un submarino ahí que lo estaban arreglando, que quedó, creo, ahí todavía está. Hemos ido a visitar incluso con Fede en algún momento. Como que nunca se terminaba de arrancar, eso siempre por otras prioridades, si querés. Pero el fondo se está usando, se está aplicando. ¿Cómo es la relación? Yo creo que, como decía bien Fede, creo que somos gobierno nos falta determinación hacia dónde ir, porque creemos que, por lo menos la visión que tenemos los compañeros que somos de la base del ministerio, que estamos hace años, que falta esa impronta de ir hacia adelante, pero con determinación. Si no, como decía Patricia recién, después dependemos a un cambio de gobierno y que por ideologías la cosa se diluya y quizás incluso concreten cosas como se ha concretado esto, como explicó Federico. La compra que tanto revuelo se le ha dado esta semana a los F-16. Creo que el peronismo tiene que tener una determinación sobre la materia de defensa muy importante porque estamos hablando de soberanía. Así que no deja de ser llamativo, ¿no? Yo los escucho hablar. Yo creo que el último gran programa o plan de compras de todo fue en los 70, el gobierno de Perón, El plan Europa. El plan Europa. O sea, que el peronismo adolezca de falta de visión geopolítica o que adolezca de falta de una política de defensa, uno se tendría que... Es casi antiperonista. Es casi pero que es así, porque digamos, si hay algo en lo que se le puso sesgo siempre, primero, a que haya planificación estratégica. Segundo, a una mirada geopolítica e insertar todo, desde la política económica hasta la política social, dentro de la visión geopolítica de América Latina. Acordémonos que Perón se atrevió a decir en un momento determinado que si Tulio Vargas lo llamaba, borraba las fronteras en ese mismo momento, con tal que se hiciera la unidad. Y el Plan Europa fue el último gran plan de alguna manera de modernización de las Fuerzas Armadas, y resulta que a partir de ese momento en adelante el peronismo no tuvo ninguna de esas cosas. Yo creo que nosotros, a ver, yo lo veo mucho con compañeros que queremos mucho y que
que son sumamente valiosos, ¿no? Porque, digamos, hoy en el peronismo nos damos cuenta de que no solamente no sobra nadie, sino que es con todos, y todos adentro y abrazados, y intentar llegar a algunos niveles de síntesis. Hay compañeros nuestros que todavía ven en la política de defensa incluso en nuestras Fuerzas Armadas aquellos viejos genocidas de... Bueno, esto es decir, pues son antimilitares. Vamos a aclarar todo eso. Y tiene su sentido también. Y no hay por qué no negarlo, y hay que hablarlo, y está bien, y está bueno que se pueda dialogar. Lo que le pasa a los compañeros del peronismo cuando empiezan a trabajar con los militares o los conocen de alguna u otra manera es que los humanizan y se dan cuenta que son exactamente iguales que nosotros y que buscan los mismos objetivos y tienen la misma mirada de lo que es una Argentina grande, próspera, industrializada, solidaria, integrada al mundo desde un lugar inteligente y soberano, y esos hay que conocerlos. Yo tengo un conocido que está queriendo impulsar ahora una ley que regule lo que son los parques nacionales de la defensa. El Ministerio de Defensa tiene a su cargo lo que son las reservas urbanas de la defensa y las reservas naturales de la defensa. Que son espacios, jurisdicción militar, que dependen de la Dirección Nacional de Inmuebles, Cuidado del Medio Ambiente, del Ministerio de la SEAM. Y el tipo lo que quiere hacer es darle un marco de ley, ¿no? Para que no puedan ser enajenados, para que la ave no le ponga un pedazo, es una rosca. Para que no pongan el supermercado. Que el municipio de 3 de febrero no se coma lo que está al lado de la base del Palomar para hacer alto ahorro. El tipo viene de la militancia ambiental, un ambientalista total. Y viene de la izquierda, peronismo más de izquierda, pero empezó a trabajar mucho con los militares, el tema de las reservas de la defensa. Sí, Y los conoce que cayeron bárbaros, se juntó con el asado. Y es una cuestión esa. Para mí, al peronismo lo que le pasó fue que un proceso muy importante de juicios y de retomar otra vez los juicios de lesa humanidad, muy importante, constituir el espacio dentro del Ministerio de Defensa de Derechos Humanos, donde los ascensos tengan que estar atravesados de un legajo donde diga, este tipo no fue un genocida, no persiguió, no mató, y eso está bien. Hoy no tenemos, y hace ya varios años, dentro de la oficialidad de Estado Mayor, no hay ningún militar que haya estado o que haya sido promovido o haya formado parte de la dictadura. Paleo, el último jefe de Estado Mayor, junto a Fernández y Xavier Isaca, ahora todos ingresaron Aparte posteriormente. generacionalmente no les da para... Igual hay mucho prejuicio en la política. Mucho proceso en la política. Mucho prejuicio ideológico que complica. O sea, y falta de planificación estratégica, que lo ves en la defensa y lo ves en todos los ámbitos del Estado. Es que Y el digamos que peronismo perdió una visión estratégica del país. en los gobiernos nuestros el cargo de ministro de defensa es como algo bueno. A ver dónde lo ponen y darle el ministerio de defensa. Más o menos así. Está claro, lo que pasa es que en tu posicionamiento en el mundo es grave llegar a Sí, esa por supuesto. circunstancia, y además hoy vos decías la única hipótesis de conflicto en Malvinas, hay cooperación con la región, pero el día de mañana puede pasar X cosa y estás regalada, digo, no estás en condiciones de poder afrontar esa situación, ni siquiera de forma disuasoria, porque ¿quién te cree? Nadie. Saben que tenés 3 aviones, 2 barquitos y lo hacen. Perdóname, la única hipótesis de conflicto Actual. para nosotros, porque hay Bueno. otros que nos están diciendo volvamos al servicio militar que se viene la tercera guerra, no sé qué. No, Digo, bueno, nuestra para única nuestra hipótesis de hipótesis de conflicto sería Malvinas. Totalmente. Nosotros en la Directiva Política de Defensa Nacional 2021, que es la última que hizo el gobierno peronista, en su caracterización del mundo dice lo que se viene en el futuro es la conflictividad interestatal. Y es lo que estamos viendo ahora entre Ucrania y Rusia, lo que estamos viendo entre Irán e Israel. Digo, estamos viendo que hay un crecimiento muy exponencial de la conflictividad interestatal. Y esto que estamos charlando es, dejaros digo, el instrumento militar en todo caso, góticamente, es la última ratio, es el último esquema de defensa. Pero en realidad la defensa nacional es de todos, todos tenemos que contribuir con eso. Esto que hablan los ingleses de la comunicación estratégica. Ellos trabajan todo el tiempo esto. Hay unos tuiteros que fueron invitados a la cita. Totalmente pagos por la embajada, que no lo dicen, no se dan cuenta. Y por ejemplo hablan muy bien de los isleños, no les dicen kelpers,
milenios, cuentan qué pareció que son a nosotros, cuentan lo bien que los trataron, y nunca hablan de Malvinas, no usan la palabra, sino hablan de los isleños. Eso es algo que está empezando a trabajar cognitivamente. Decirnos a nosotros, miren que hay isleños, que son muy parecidos a nosotros, y que además si vos vas te van a tratar bárbaro, como el extranjero. Bueno, esto, digo, eso es defensa nacional, de los colegios, los secundarios, la universidad, todo eso es parte de tener el sentimiento malvinero. El sentimiento malvinero, yo creo que PCN lo tiene muy, muy fuerte, ¿eh? Es un gremio muy malvinero, PCN, muy malvinero. Hay problemas los Santa Malvinas en los espacios de la vida, son muy malvineros. Y malvinizar es una tarea constante, digamos. Vos sos muy joven, pero a ellos que son mayores me contaron que hubo una época donde, no, claro, vos ibas a la escuela y desde jardín Claro. arrancabas con el himno de Malvinas y vos todos los años reivindicabas la fecha de Malvinas y hablabas de Malvinas. Post Malvinas hubo una desmalvinización, pero también la política, la recuperación de la política no recuperó en las aulas ese hablar de Malvinas. Se habló de muchas cosas, pero de Malvinas por arriba. Este gobierno tiene una estrategia para empezar a quitarle ese contenido a los chicos, ¿no? Desde las redes, o sea, no solo de la escuela, sino de las redes. Los chicos consumen redes desde muy chicos y ya les lavaron la cabeza en los últimos 10 años y ahora están con todo, digo, y esto no para. Basta hablar con un adolescente o con los chicos jóvenes para darte cuenta que hay una realidad paralela que nosotros no vivimos y que ellos la tienen muy presente. Sí, sí, sí. Sí. En el fondo lo que uno está pensando es, digo, yo no menoscabo con esto los intereses británicos, los intereses norteamericanos en lo que estamos hablando. Ahora, hay un viejo refrán que dice, la culpa no es del chancho, sino de quien le da de comer. Digo, acá, en el fondo, esto crece a partir de la inacción o de la falta de una política estratégica en estos terrenos por parte de nosotros los argentinos. Y muchas de estas cosas que estamos hablando también tienen que ver en la falta de un debate profundo sobre varias cosas. Por ejemplo, y no se asuste nadie, yo no soy partidario de Villarroel. Nosotros no queremos discutir los años 70. Te lo dice alguien que los vivió. ¿Sí? O sea, hemos creado una historia de los años 70, esto fue así, y no se habla más. Y me permito decir, este va para otro programa, no fue así. Pero además, por ejemplo, decimos que que el golpe del 76 fue un golpe cívico-militar. Ahora somos antimilitaristas, pero no decimos nada de los civiles que fueron parte de los investigados. Es como que a uno le suena un cierto dejo de hipocresía en esto. Porque si se fuera honesto, se tendría ese prejuicio sobre todos los componentes del golpe. Pero los prejuicios están puestos sobre una sola parte de los componentes. Cierto es que también las Fuerzas Armadas algún día van a tener que debatir profundamente hacia adentro, decir, ¿cómo puede ser que siempre somos el pato de la boda? Porque fueron golpes cívico-militares el del 55, el del 66 y el del 76. Sin embargo, los tres, los que después, posteriormente, son condenados históricamente o a través de la justicia, es la pata militar. Las otras dos patas ni siquiera se investigan. Algún día digo, si che, nos están usando de giles, vamos a decir, por decirlo de alguna manera, somos los que vamos al frente y después ponemos la cara. Pero creo que hay debates muy pendientes en esto. El pacifismo berreta, de decir, yo escuchaba el otro día un periodista que tratando todos estos temas y a raíz de esto del servicio militar, qué sé yo, alguien le dice, bueno, tampoco la hipótesis es que desaparezcan las Fuerzas Armadas. Y este le dice, un progre, bueno, a mí no me molestaría que desaparezcan. Yo voy a decir, claro, el único país que nos tiene es Costa Rica. No fue ni a Costa Rica, porque Costa Rica no las tiene, porque fueron disueltas después de una guerra civil. Fueron reemplazadas por una guardia civil. No es que no tengan. Bueno, y el caso de Puerto Rico, algo lo conozco también porque fui a Puerto Rico en el momento que Puerto Rico, usted no sabe, no sé si lo sabe, se declaró en quiebra como Estado. Y le pidió a Estados Unidos, hasta ahora es Estado asociado, le pidió ser incorporado como Estado pleno. Y Estados Unidos le dijo que no, que se quedara como Estado. Porque todo el problema de Puerto Rico, que Puerto Rico era un enclave estratégico. Porque
estaban en el centro de lo que es todo el Mar Caribe. Entonces los tipos ahí pusieron una base. Cuando dejó de ser una base, se fueron. Librado a la buena de Dios. No solamente no es una colonia próspera, sino nada que ver. Pero quiero decirte, me parece que hay debates de este tipo. Lo que vos estabas planteando, si somos parte del Mercosur, y si además de ser parte del Mercosur hablamos de la unidad latinoamericana, no estoy hablando del gobierno de Milei, porque al gobierno de Milei le faltaba pelearse con Bolivia, y ahora no peleamos también porque dijimos que había terroristas iraníes en Bolivia. Pero aún en nuestros propios gobiernos no hemos sido capaces de tener una visión estratégica de este tipo. Decir, ir a sentarse con Brasil y decir a ustedes les interesa tanto como nosotros lo que pasa en el Atlántico Sur, el paso entre los dos océanos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Digo, bueno, hasta con Chile, ¿eh? Sí, por supuesto, Chile es... Hay que sentarse con Chile y decir, bueno, ¿qué hacemos? Nada. Más allá de lo que decía Javier, de que, bueno, tenemos uno, no sabemos dónde ponerlo, pongamos de ministro de Defensa, y en algunos casos no ha sido así. Ojo. Pero aunque pusiéramos a un estratega, si el conjunto del gobierno y la estructura política que accede al gobierno no tiene una visión estratégica, digo, si yo en el Mundial de Qatar hubiera puesto a Messi junto con un equipo de defensores de Cambaceres, no hubiéramos salido. No. Y Messi seguiría siendo un fenómeno igual, saldría. Poner a alguien que puede ser muy bueno en materia de defensa, si el conjunto del gobierno no tiene una visión estratégica, si el movimiento político no tiene una visión estratégica en los debates, es inútil. Sí, me parece que eso es lo fundamental. A nuestro último gobierno le faltó una gran unidad de concepción y una unidad de acción en términos de establecer una sola línea de trabajo en todos los términos. Creo que eso fue un síntoma que más o menos lo caracterizamos en todos los ámbitos de la administración pública de la misma manera. Y entre ellos se llevó puesto también al mundo de la defensa. Lo que decís, coincido plenamente. A mí me parece que algunos debates nosotros los volvemos dogmas, ¿no? Porque por supuesto que mientras haya en Argentina un solo militar, civil, gendarme, policía de la CIDE, el rol que haya tenido en el golpe y haya formado parte del terrorismo de Estado, lo tengo que perseguir hasta abajo de la cama. Esa es mi posición, mi lectura, y es muy compartida por las Fuerzas Armadas. Obvio. Por supuesto, porque ellos entienden que parte de la falta de reconocimiento social que tienen tiene que ver con eso, y no están para nada a favor. Lo ves con el 2001 con la represión de la Rúa, donde las Fuerzas Armadas no participaron, y desde diciembre del 90, cuando fue la última intentona cara pintada, digo, no volvió a haber en la Argentina nunca más. Y había un momento para que aparezca y no apareció. Pero nosotros, la discusión de los 70 la volvimos un dogma. Y me parece que hay compañeros y compañeras que no se sienten cómodos con decir, bueno, discutamos armar una nueva base, discutamos la proyección de fuerza de la Argentina, discutamos la pesca ilegal, discutamos las organizaciones transnacionales criminales. Discutamos el narcotráfico, cómo se combate el narcotráfico, de qué manera. Me parece que hay debates que nosotros nos tendremos que haber convertido en dogmas y lo hicimos. Ahí está la crisis, me parece, ¿no? Y que también pasa con la política social, también pasa con la política de derechos humanos, pasa con la política del trabajo. Nosotros a veces también sostenemos algunos dogmas. Bueno, es para un debate, ¿no? Digo, pero parece que creo que el desafío de la vuelta al poder nuestra tiene que ser lo menos dogmáticos posible, sosteniendo los valores y principios que tenemos, inalterables, pero menos dogmáticos. Doctrinarios y no dogmáticos. Doctrinarios y dogmáticos, claro, sí. Mira, digo, porque aparte partimos de lo que decíamos antes, ¿no? No somos peronistas, sino muchachos, el general Perón. Vos decís el general y el otro sabe de qué estamos hablando antes de que digas Perón. Entonces me parece que hay algunas cuestiones, y esto de hacerlo dogma, y que quizás yo lo puedo comprender, digo, obviamente lo que es la política de derechos humanos, lo que fue el genocidio, coincido en todo lo que vos decías, hasta abajo de la cama, y si todos terminan como Videla, yo celebro, en esto soy honesta, pero digo, muchos de los que tienen este dogma y son antimilitar, no solo no lo vivieron, ni siquiera estaban en proyecto cuando esto pasó. Entonces es como que repiten lo que le repitieron que pasó.
Entonces es bastante complicado. Perdón, nos quedan Sí. 5 minutitos. Estoy sin señal, no sé por qué, pero está dando vuelta. Pero algunos saluditos vamos a agradecer. A Walter de Logba, a Mariano de Justicia, a Andreita Induni. Hay varios que son de tu club de fans. Bueno, y uno tiene que salir con su club de fans, si no, no funciona. Julián del Core, Cristina Mancuso, Pao Burgos, Ramiro Ramas, Ivana Padilla. Bueno, sé que hay más, pero me está haciendo así Bueno, el teléfono. no, bueno, agradecerles la invitación. La verdad que tanto Facu Encinas como Rodri y los compañeros que forman parte de la Secretaría Profesional y nos gusta mucho, nos seguimos mucho Café del Encuentro. Acá ha estado Julián Simiele, que es el secretario general adjunto, también charlando con ustedes. Sí, es. No acá, en un bar, en el bar de los compañeros de desarrollo. La verdad que, bueno, estamos muy contentos. La verdad que la situación de la administración pública es mala, es pésima. El Ministerio de Defensa, nosotros estamos atravesando lo mismo que atraviesan todos, que tiene que ver con una serie de despidos, desvinculaciones, distintos niveles de crueldad. Digamos, han despedido 2023, compañeros contratados en 2023, grandes compañeros, extremadamente formados, que los han despedido a través del decreto. Se ha intentado establecer mesas de negociación para reincorporarlos. Para nosotros cada compañero despedido es una bala, digamos, que nos entra. Han despedido compañeros y compañeras que tenían el CUD, niveles de crueldad inusitados. Y bueno, es hacer gremialismo y es intentar construir cada vez mayores niveles de organización y de cuadros de la defensa, que a nosotros nos apasiona el mundo de la defensa, nos apasiona mucho. Y nos gusta muchísimo nuestro trabajo y laburar ahí, conocer compañeros que están metidos en el tema, y estamos atravesando esta circunstancia, que es muy mala, digamos, que es muy mala. Y bueno, siempre a Omar particularmente, con el que tenemos más relación, te agradecemos siempre el apoyo que nos das, que siempre estás al pie del cañón. Bueno, Javi también y todos los compañeros. Eso, así bueno, gracias por invitarme. Gracias por... Tengo una última pregunta. Sí. ¿Cómo está la UNDEF? La UNDEF está con un problema que tiene que ver con que cambian el plan de estudios y los docentes cada 4 años. No pasa nada, sí. La UNDEF tuvo los últimos... Chinos. Los chinos Según la cámara. Han echado, bueno, la Universidad Nacional de la Defensa es un híbrido muy particular, porque el Consejo Superior es el ministro de Defensa, el jefe del Estado Mayor Conjunto, los 3 jefes de las fuerzas, pero sin embargo el presupuesto es del Ministerio de Educación. Entonces es una universidad nacional, pero que no tiene ni autonomía ni autocracia, está en el medio, es un híbrido en el medio. Los compañeros y compañeras que trabajan en la Universidad Nacional de la Defensa son compañeros afiliados al FATUM, porque son trabajadores de la Universidad Nacional. Nosotros tenemos muchos compañeros que están comisionados del Ministerio de Defensa, que laburan ahí, que es el gran trabajo gremial que nosotros hacemos con ese grupo de compañeros, pero también académicamente, participando de las actividades que nos invitan, etc. El problema que tiene es ese. Hay un plan de estudios que cambia cada 4 años, agarran a todos los docentes, no los concursan, los rajan a la mierda, vienen todos a reemplazarlos. Entonces vos cursás Defensa Nacional 1 y hay todo un concepto y una mirada, y si la cursás 4 años después es otra. Eso está mal. Eso está mal. La Universidad Nacional de Defensa tiene que concursar sus cargos docentes y en todo caso armando cátedras. Chino era de cátedra. ¿En qué idioma dan las clases? no me toca el tío Sam o me toca Xi Jinping. Bueno, es eso, ¿no? La defensa a veces tiene, siempre con Facundo Lencina siempre nos reímos, ¿no? Porque acá se pasa de un militante del PC a un cara pintada, ¿no? A veces el secretario académico de la UNDEF o es un militante del Partido Comunista, como pasado, tanto orgánico del Partido Comunista Argentino, o a veces un cara pintada, un hijo de un cara pintada. Tenemos que encontrar un momento. Todos nombran a Facundo, está escondido detrás de cámara, no quiso salir, vamos a decirlo porque todos dicen Facundo. Gran compañero de la delegación. No, yo aprovechando antes de terminar un poco, hice también la pregunta por eso.
queremos aprovechar este momento para convocar a todos los que nos están viendo para el 23 de abril, para marchar en defensa de la universidad pública. A los compañeros de UPCN a las 15 horas nos vamos a estar reuniendo frente al Ministerio de Producción y vamos a acompañar. Nuestros compañeros que son alumnos o docentes de alguna universidad pública van a marchar en la columna de esa universidad y tenemos que lograr que sea una marcha multitudinaria porque es mucho lo que está en juego. Entre otras cosas, tener una política universitaria para que una universidad nacional, como la Universidad de la Defensa, tenga un programa de estudio, sea parte de un proyecto y tenga una continuidad en la formación de profesionales, que es lo que tanto necesita nuestro país. Así que los quiero invitar, tenemos que ser muchos, estar codo a codo y estamos jugando realmente un hecho estratégico para el destino de nuestro país. Y como acá todo es con continuidad, la semana que viene vamos a estar hablando del CONICET. Presente y desafíos para el futuro van a estar los... ¿Por qué me ponen estos apellidos? ¿No me pueden traer un Pérez, un González? Leandro Lopreyato, que es delegado del PCN CONICET, y Francisco Redélico, que es doctor en ingeniería, investigador del CONICET y delegado del PCN. El próximo miércoles, ¿cuándo es 23? El martes. Listo. El próximo miércoles, por aquí nos volvemos a ver y escuchar. Gracias.